Ragnar Lothbrok, según las leyendas nórdicas, fue un héroe vikingo y fue rey en zonas de Suecia y Dinamarca. Es conocido por la poesía antigua de la era vikinga, las sagas islandesas y las crónicas contemporáneas. Según la literatura tradicional, Ragnar se distinguió por realizar muchas incursiones contra las islas británicas y el Sacro Imperio Romano Germánico durante el siglo IX. También aparecen leyendas nórdicas, y según las sagas legendarias de los hijos de Ragnar y una saga sobre ciertos reyes antiguos, el padre de Ragnar ha sido presentado como el legendario rey de los suecos Sigurd Ring. En este video abordaremos sobre la vida de Ragnar desde las diferentes fuentes que han llegado hasta nuestros días. Según las sagas islandesas contadas según la saga de Ragnar, la saga de los hijos de Ragnar, la saga de Hervarar y muchas otras fuentes, Ragnar era hijo del rey de Suecia Sigurd Ring. Casi todas las sagas coinciden en que el rey danés Radbert fue el padre de Sigurd, y la saga de Hervarar cita a su esposa como Asa, la hija del rey Harald Bigote Rojo de Noruega. Los relatos cuentan además que Radbert era nieto del legendario rey escandinavo Ivar Vidfamne y de su hija Aud. Después de la muerte del rey Ivar y el hijo mayor de Aud, Harald, conquistó todo el territorio de su abuelo y se hizo conocido como Harald Diente de Guerra. El sobrino de Harald, Sigurd Ring, se convirtió en el rey principal de Suecia después de la muerte de Radbert, presumiblemente siendo el subrey de Harald. Sigurd y Harald lucharon en la batalla de Bravelir, donde murieron Harald y muchos de sus hombres. Sigurd luego gobernó Suecia y Dinamarca. Además, engendró un hijo con la princesa Alfhild, siendo este quien le sucedería a su muerte, y es el conocido Ragnar Lothbrok. En los relatos de su reinado, las sagas cuentan más sobre los matrimonios de Ragnar que sobre las hazañas bélicas. Se dice que era el hombre más grande y hermoso que ojos humanos habían visto. Era como su madre en apariencia y se parecía a su familia. Las leyendas cuentan que mató a una serpiente gigante que custodiaba la morada de Thora, la hija de un Jarl, ganándola así como su esposa. La inusual ropa protectora que usaba Ragnar cuando atacaba a la serpiente le valió el apodo de Lothbrok. Sus hijos con Thora fueron Eric y Agnar. Después de la muerte de Thora, descubrió a Kraka, una mujer de gran belleza y sabiduría que vivía con una pareja de campesinos pobres en Noruega, y terminó casándose con ella. Este matrimonio resultó en los hijos de Ivar el Deshuesado, Björn, Brazo de Hierro, Vigsec, Ragnvald y Sigurd, Ojo de Serpiente. Más tarde, se reveló que Kraka era en realidad Aslog, una hija secreta del renombrado héroe Sigurd Fafnesbane. Cuando los hijos crecieron y se convirtieron en guerreros de renombre, Ragnar, que no deseaba quedarse atrás, decidió conquistar Inglaterra con solo 2 barcos. Sin embargo, fue derrotado por las fuerzas inglesas y arrojado a un nido de serpientes para morir en agonía. La saga de Ragnar, la historia de los hijos de Ragnar, hablan del gran ejército pagano que invadió Inglaterra alrededor del año 866, dirigido por los hijos de Ragnar para vengarse del rey Ael de Noctumbria, de quien se dice que fue quien capturó y ejecutó a Ragnar. Según las sagas danesas, la crónica de Roskilde menciona a Lothbrok como el padre del cruel Ivar y también menciona a sus hermanos Uve y Björn. Ninguna de estas fuentes menciona a Ragnar como gobernante danés. Esta obra mezcla la leyenda nórdica con datos sobre la historia danesa derivados de la crónica de Adán de Bremen. Aquí, el padre de Ragnar, Sigurd Ring, es un príncipe noruego casado con una princesa danesa, y diferente del vencedor de la batalla de Bravelir. Sigurd Ring y su primo y rival murieron en batalla, con lo cual Ragnar fue elevado a la realeza danesa. Su primera hazaña es la derrota del rey sueco Fro, quien mató al abuelo de Ragnar. Ragnar contó con la ayuda de una feroz doncella llamada Lagertha, a quien Ragnar obligó a casarse con él. En este matrimonio se engendró el hijo de Ragnar de nombre Friegleif,
y 2 hijas. Ragnar luego repudió su matrimonio con Lagertha y se casó con Thora, después de matar a 2 serpientes venenosas gigantes que custodiaban su residencia. Sus hijos con Thora fueron Ragnar Dudbat, Sigurd Ojo de Serpiente, Björn Brazo de Hierro e Ivar el Deshuesado. De una relación no marital con una mujer sin nombre, Ragnar engendró a V. Con otro matrimonio engendró 3 hijos más, Ragnvald, Erik y Vigsec, aunque es probable que estos 3 hijos hayan sido con la princesa Aslov. Los hijos se instalaron como subreyes en territorios conquistados. Ragnar dirigió una expedición vikinga a Inglaterra y mató a su rey, antes de matar a los condes de Escocia e instalar a Sigurd y Ragnvald como gobernadores. Noruega también fue subyugada, y su hijo Fridleif fue nombrado gobernante allí y en Orkney. Más tarde, Ragnar, con 3 hijos, invadió Suecia, donde apareció un nuevo rey llamado Sorle, y retuvo la herencia de los hijos de Thora. Sorle y su ejército fueron masacrados y Björn fue instalado en el trono. Algún tiempo después, Björn fue puesto a cargo de Noruega, mientras Ragnar nombró a otro hijo, Erik, como gobernante de Suecia. Posteriormente, Erik fue asesinado por un tal Einstein. Uno de sus hijos, V, se rebeló contra su padre por instigación de su abuelo materno, y solo pudo ser derrotado y capturado con mucho esfuerzo. Además, estas crónicas hablan de repetidas expediciones a las Islas Británicas, en una de las cuales murieron 2 hijos de Ragnar, Dunbat y Radbard. A él, hijo de Hama, con la ayuda de aliados conocidos colectivamente como los Gali, posiblemente un grupo de nórdicos gaélicos, expulsó al subgobernante de Ragnar, Ivar el Deshuesado de Inglaterra, y siguió siendo un enemigo persistente. Referente a Vigsec, la crónica recoge que fue capturado a traición por los Rus de Kiev y quemado vivo por voluntad propia. Al escuchar esto, Ragnar dirigió una expedición a los Rus de Kiev para vengar la muerte de su hijo. A diferencia de las fuentes islandesas, las fuentes danesas sobre el reinado de Ragnar es en gran parte un catálogo de invasiones vikingas exitosas en un área geográfica enorme. Entre las expediciones marítimas hubo una contra los yarmianos y los sami en el norte del Ártico. El uso de hechizos mágicos por parte de los yarmianos provocó mal tiempo, llevando a la muerte repentina de muchos invasores daneses. Y los arqueros sami con esquís resultaron ser un enemigo formidable. Eventualmente, estas 2 tribus fueron puestas en fuga y el rey de la confederación fue asesinado. El rey histórico Harald Klak es convertido por las sagas en otro enemigo persistente de Ragnar, quien incitó varias veces a los jutos a rebelarse, pero se conoce según las sagas que fue derrotado. Después de la última victoria sobre Harald, Ragnar se enteró de que el rey Ael había masacrado a sus hombres. Indignado, atacó al rey inglés con su flota, pero fue capturado y arrojado a su muerte en el foso de las serpientes, debido al desprecio que había mostrado hacia la religión cristiana. También, por otra parte, han llegado hasta nuestros días relatos francos de un líder vikingo del siglo IX. El asedio de París y el saqueo de París del año 845 fueron la culminación de una invasión vikinga del reino de los francos occidentales. Las fuerzas vikingas estaban dirigidas por un jefe nórdico llamado Ragnar. Este Ragnar, a menudo, ha sido tentativamente identificado con la legendaria figura de la saga de Ragnar Lothbrok, pero los historiadores cuestionan la exactitud de esto. Ragnar también se identifica a veces con un Ragnar a quien Carlos el Calvo le otorgó tierras en Flandes alrededor del año 841, pero finalmente perdió la tierra y el favor del rey. Los vikingos de Ragnar asaltaron Rouen en su camino por el Sena en el año 845, y en respuesta a la invasión, decidido a no dejar que la abadía real de Saint-Denis fuera destruida, Carlos reunió un ejército que dividió en 2 partes, una para cada lado del río. Ragnar atacó y derrotó a una de las divisiones del ejército franco más pequeño. Tomó a 111 de sus hombres como prisioneros y los colgó en una isla en el Sena
para honrar al dios nórdico Odín, así como para incitar el terror en las restantes fuerzas francas. La flota de Ragnar regresó a su señor supremo, el rey danés Orik I, pero Ragnar pronto murió de una enfermedad violenta que también se propagó en Dinamarca. Otros relatos continentales europeos recogen entre los textos más antiguos la mención del nombre de Lothbrok, como es el caso de la historia normanda de Guillermo de Jumièges. Según cuenta, los reyes daneses de antaño tenían la costumbre de expulsar a los hijos menores del reino para quitarlos del camino. Fue durante el tiempo en que esta práctica estuvo de moda que el rey Lothbrok sucedió a su padre anónimo en el trono danés. Después de obtener el poder, honró dicha costumbre y ordenó a su hijo Björn que abandonara su reino. Björn salió de Dinamarca con una flota considerable y comenzó a arrasar en el oeste de Francia y más tarde en el Mediterráneo. Más o menos contemporáneo de Guillermo es Adán de Bremen, cuya historia del arzobispado de Hamburgo-Bremen contiene muchas tradiciones sobre la época vikinga de Escandinavia. En un pasaje que hace referencia a las incursiones vikingas a finales del siglo IX, menciona a los piratas daneses o nórdicos y resalta la figura de Ivar, quien es visto en particular como un cruel perseguidor de los cristianos e hijo de Lothbrok. Otra fuente histórica es la crónica anglosajona y la vida de Alfredo, la cual recoge que en el año 878 un contingente del gran ejército pagano invadió Devon en Inglaterra y luchó en la batalla de Sigwith. Allí perdieron los vikingos, su rey fue asesinado y pocos escaparon a sus barcos. Después de la batalla, los sajones tomaron un gran botín y entre otras cosas un estandarte que tenía la simbología de un cuervo. Este estandarte, al parecer, fue tejido por las hijas de Ragnar y representa una de las primeras referencias al héroe vikingo. El irlandés Kogat Gaedel del siglo XII, con información derivada de anales anteriores, menciona al rey Halfdan con el nombre de Mac Ragnil. La forma Ragnil puede referirse a Ragnvald o Ragnar, lo cual representa que es una fuerte indicación de que el nombre del padre de Ivar y Halfdan era realmente Ragnar, o un nombre similar. En los fragmentos de la historia de Irlanda de principios del siglo XI, contienen un pasaje que proporciona un trasfondo semilegendario de la captura de York por los vikingos en el año 866. Los dos hijos menores de Halfdan expulsaron al hijo mayor Ragnar, que navegó hacia las islas de Orkney con sus 3 hijos y se instaló allí. 2 de los hijos asaltaron más tarde a los ingleses y francos, procediendo al saqueo del Mediterráneo. Uno de ellos supo por una visión que Ragnar había librado una batalla en la que el tercer hijo había sido asesinado y en el que él mismo probablemente había perecido. Los 2 hijos vikingos luego regresaron a casa con muchos cautivos de piel oscura. Se ha planteado la hipótesis de que se trata de una versión irlandesa de la saga de Ragnar Lothbrok, siendo la expedición al Mediterráneo un acontecimiento histórico que tuvo lugar probablemente entre los años 859 y 861. Mientras que los hijos de Ragnar, Ivar, Halfdan, Björn, Uve y Sigurd son figuras históricas, la opinión sobre su padre está dividida. La historiografía contemporánea considera que la mayoría de las historias sobre él son ficción. No obstante, ciertos estudiosos en los últimos años han llegado a aceptar al menos parte de la historia de Ragnar como basada en hechos históricos. Sea como sea, la figura de Ragnar ha trascendido hasta nuestros días y en los últimos años, con el auge mediático de los vikingos en los medios audiovisuales, se le ha dado mucho reconocimiento. Su vida se encuentra mezclada entre la leyenda y la historia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.